Muy buenas tardes, Dios los bendiga grandemente a todos. Este día, para la gloria de Dios, tenemos la bendición de poder estudiar el capítulo 18 del libro de los Proverbios. Y hoy, este día, eh, de verdad que gracias a Dios, hoy me acompaña mi hermana en Cristo y también en la vida, Susana Torres. Muy buenas tardes, hermana. Hola, buenas tardes. Dios los bendiga y pues sí, Dios, me hizo ese llamado a través tuyo y pues aquí estoy para su gloria y su honra siempre. Amén. Así dice la escritura, ¿no? Que heme aquí. Heme aquí. Así que gloria a Dios, listos y dispuestos. Esto que también aprendíamos aquí en la iglesia, entonces siempre listos y dispuestos. Y bueno, Proverbios 18. Proverbios 18 es un capítulo bien importante porque esto nos llama o nos hace un llamado en términos generales a vivir alejados de nuestro propio deseo, sino en búsqueda de esto que Dios nos da, que es buscar primeramente su reino y su justicia y tener la plena satisfacción y la convicción en el corazón de que en su voluntad todo lo demás es provisto. Amén, Sí, amén, amén. entonces eso es maravilloso. Entonces, eh, ¿te gustaría que empezáramos leyendo, si quieres, los primeros 7 versos? Y vamos desarrollando, si así Dios nos permite, eh, por partes este capítulo tan hermoso. Sí, está bien. Bueno, yo tengo Reina Valera aquí y dice de la siguiente manera. Proverbios 18 dice, si su deseo busca el que su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y el arroyo que rebosa la fuente de sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Mira, si me permites, yo me fui a la Nueva Traducción Viviente y el verso 1 es el que me llevó a hacer el desarrollo de este proverbio y dice, la gente poca amistosa solo se preocupa de sí misma. Se opone al sentido común. Y en base a lo del sentido común, yo desarrollé este proverbio 18 porque me llamó mucho la atención. Entonces, dice que aquí en primera instancia, bueno, si me permites, ya empecé. No, Sí, adelante, sí. adelante, gloria a Dios. Dice, la gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma. ¿Qué es preocuparte de ti misma? Dice que es una persona egocéntrica, una persona que se opone a la opinión lógica. O sea que su opinión es la única que vale, es la que tiene en su mente el creer que él está bien o ella está bien en todo lo que opina, ¿sí? Porque se opone. Pero entonces yo me fui a buscar lo que es el sentido común en el diccionario general. Dice que es una sabiduría práctica y capacidad de tomar decisiones acertadas en la vida diaria, o sea, decisiones acertadas. Aquí ya estamos hablando de otra cosa, porque el egocéntrico toma sus decisiones en base a sus beneficios, a su contexto, a su historia, llámale como quieras, ¿no? Dice, en la vida toma decisiones acertadas en la vida diaria, a menudo guiadas por, y aquí ya entra la fe. Esa es el sentido común que nos está hablando la palabra del Señor. Dice que son em, decisiones acertadas en la vida diaria, a menudo guiadas por la fe y los principios bíblicos. Implica usar la razón, la la experiencia y la guía del Espíritu Santo para discernir
esa es otra palabra importantísima, Totalmente. el discernimiento, de lo discernir lo correcto y actuar en consecuencia. Entonces, me encantó mucho este, proverbio, porque la verdad, cuando yo lo leí, quedé como abrumada. Dije: "Bueno, ¿cómo?". O sea, no entendí, dije: "¿Cómo? A ver, otra vez". Y ya cuando empiezas a desmenuzar y el Espíritu Santo te empieza a guiar, ya es otro le das otro sentido y ya empiezas como a aplicarlo en tu vida diaria. ¿Cuántas opiniones correctas has tomado de acuerdo a la voluntad del Señor? ¿Cómo te has dejado guiar? Si tú te has, ¿has tropezado o te has caído de ir en un camino bien y de repente te caes, te tropiezas, ¿no? ¿Cuántas veces te has desviado? ¿Cuántas veces has cerrado esos sentidos? Amén. Porque Así habla es. de sentido común. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿el sentido común es otro sentido extra? Porque tenemos 5 sentidos físicos y tenemos 5 sentidos espirituales. Entonces, me llevó a todo esto, a lo que son los sentidos también, y me llevó a algunas, referencias en el verso 1, perdón, dice, voy a leerlo, porque se me hizo muy interesante la referencia del verso 1. Es Proverbios 3 del 21 al 24. Yo me fui hasta el 28. Ujú. Dice: "Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos, porque refrescarán tu alma. Son como las joyas de un collar". Y yo me acuerdo que hay un verso que habla también de joyas. No me acuerdo en dónde, creo que es en Apocalipsis. No me acuerdo, pero habla de que tienes que cuidar esa joya, porque una joya no la vas tratando así como así un lápiz, sino que la traes aquí colgando como tu collar y lo cuidas, lo limpias. Y aparte es como que, Un adorno ¿sabes? Sí, bonito. tu adorno es como que tu presencia así, ¿no? Junto con todo tu ser, tu físico, te va llevando, ¿no? A la primera impresión con tu collar, tus joyas brillan, lucen. Entonces, habla de que ese sentido común tiene que brillar, pero no por tu propio entendimiento, sino por el Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar en toda decisión. Y aquí me llevó también mucho, porque dice en el verso 23 de la referencia, te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. Puedes irte a dormir sin miedo, te acostarás y dormirás profundamente. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance, ayudarlos. Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas, vuelve mañana y Amén. entonces te ayudaré. Fíjate que para mí este pasaje en particular es una de las cosas que más ha marcado mi vida como cristiano, eh, discípulo de Cristo y que ha permanecido y ha mantenido más claro mi llamado. Mi llamado es al diaconado, al servicio de las mesas, y Ujú, justamente esta porción habla de no negar. Dios así en su misericordia me ha permitido ver que el servicio es una amén, forma de ayuda desinteresada, en donde lo único que se busca es que Dios sea glorificado, ¿sí? amén. Y que Dios sea exaltado en la vida de quienes reciben la ayuda y también en la nuestra, porque muchas veces estamos de un lado y del otro. Normalmente siempre cuando hablamos del servicio nos ponemos del lado de que somos los que sirven, ¿no? Y cierto, y ahí hay un Está como poquito de, demeritado, así, ajá, ¿no? Como, el servidor. No. pero también el que recibe el servicio también está recibiendo bendición. Entonces, es doblemente bendecido
el que da el servicio y el que lo recibe. Entonces se Amén. decanta bendición para ambos y en eso Dios es glorificado. ¿Por qué? Porque da gracias el que brinda el servicio o la ayuda, Ujú, pero también el que lo recibe. Entonces Dios es glorificado en todo tiempo, como dice la escritura. Y eso es maravilloso, porque el servicio, precisamente, para dar un servicio eficaz, y lo estamos estudiando en esta porción de la semana, estamos en la 36, un servicio correcto a Dios primeramente, ¿sí? Dentro del cuerpo, que es la iglesia, ¿sí? ujú, En ese discernimiento que viene por la revelación de la palabra del Espíritu Santo a nosotros y que aunado al temor de Jehová nos brinda sabiduría, amén. entonces nos lleva a actuar, a obrar de forma ya no egoísta. Y es ahí donde está la palabra clave. El ego es lo que nos aísla de vivir en la presencia de Dios. Cuando Ujú, nuestro ego está imperando, ujú, entonces son mis razonamientos, son mis ideas, son mis formas, son mis pensamientos, son mis fuerzas. Entonces Dios, que es todo sabiduría, dice, pues si estás en tus fuerzas, no necesitas la mía. así es. Y entonces eso, por ejemplo, en el libro de Job es una enseñanza maravillosa que nos deja. Job no era un mal hombre, Ujú, nunca fue un mal hombre, en el sentido de que la escritura empieza el capítulo 1 refiriéndose cómo era Job en todos sus atributos para con la dedicación a Dios. En así ninguna es. parte de la escritura dice, y este hombre malo hacía aquello y lo otro y lo otro. Hablaba Ujú, de un hombre intachable, sí, ujú, pero que vivía en su fuerza, ¿sí? Y mientras exactamente. su ego imperó, entonces, y nos pasa a todos, mientras nuestro ego impera, nos creemos merecedor de todo lo bueno. Pero cuando Dios empieza a quebrar justamente esto, que es ese muro más fuerte de nosotros, para Ujú, permitirnos ya no oírlo, ¿sí? Sino sí, ahora conocerlo de vista, como dice ahí en no, Job, otra cosa diferente es. así es. ¿Por qué? Porque el servicio, precisamente el servicio, Ujú, ¿sí? Este trabajo continuo dentro del cuerpo de Cristo cambia de forma. ¿Sí? Ya no corresponde a lo que hago, sino a lo que Dios me permite hacer de acuerdo a su voluntad. O sea, ya sea ayudar, ya sea servir, ya sea enseñar, ya sea lo que Dios determine, ujú. llena mi alma de Cristo. Y fíjate que es bien interesante porque ahorita que estamos hablando del sentido común, esos sentidos espirituales, así como estás hablando tú de que ya empiezas a escuchar la voz del Señor, es porque esos sentidos espirituales empiezan a despertar Amén, y claro, se empiezan a desarrollar. exactamente. El Espíritu Santo te empieza a confrontar con tu yo, ¿sí? Con tu ego, para que entonces empiecen esos sentidos, espirituales a aflorar y entonces estén dando testimonio de a quién estamos siguiendo, y de que si estamos en el mundo o estamos en el camino del Señor, ¿no? Porque es muy fácil decir: "No, pues sí, estoy en el camino del Señor". Sí, espérate, pero mantente. O sea, no es lo fácil decir: "Sí, yo estoy y yo", no, no, lo difícil es mantenerte, porque estás aquí en este mundo, y en este mundo hay muchas, muchas tentaciones, y la principal es nuestra mente, ¿no? Que siempre quiere salirse con la suya, que quiere hacer lo que quiere, valga la redundancia o redundancia, este, que quiere hacer lo que él pretende que está mejor para tu vida, Claro, y en eso ¿no? radica el ego, es esa bestia que solamente muriendo juntamente con Cristo puede ser aplacada y aniquilada en nosotros. Amén. Fíjate, en Efesios 5, del 15 al 17, Ujú, precisamente la escritura nos dice eso. Dice, eh, bueno, desde el 14 dice, por esa razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos. Y no está hablando de la muerte física, está hablando de cómo nacemos, ujú, muertos en delitos y pecados y con el espíritu totalmente, que es lo que es revivido una vez que entramos en esta comunión con Cristo.
Entonces dice, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por Así es. tanto, tengan cuidado cómo anden. Fíjate, tengan cuidado cómo anden, no como insensatos. Y si nos vamos a Proverbios 18, Ujú. básicamente es lo que está diciendo. Aquel que anda en sus propias ideas, en sus propios razonamientos, es insensato. Es decir, no tiene sensatez, no tiene sentido común, no tiene la habilidad adquirida, que solamente viene de parte de Dios a través de su Espíritu Santo, de discernir entre lo bueno y Y lo lo malo. malo. Así es. Entonces ahí dice, miren cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Y entonces inmediatamente nos regresa el libro de Proverbios en el Ujú. capítulo 1, verso 7 y nos dice que es sabiduría, Amén. temor de Dios. Así Y es. entonces el espíritu de temor de Jehová, el espíritu de Jehová tiene que estar en nosotros, ¿sí? El Espíritu Santo en esos 7 espíritus Así estar en nosotros, de Isaías 11:2, para, para que podamos andar como sabios. Es decir, la sabiduría no viene del hombre, sino de la completa dedicación a Dios. Y para eso hemos tenido que estar colgados juntamente con Él. Ahora sí que literal, nuestra vida estrangulada juntamente con Cristo para Ujú. vivir en la nueva vida donde somos sabios o vamos adquiriendo la sabiduría que viene de Dios. Entonces dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y entonces nos Así dice, es. aprovechen el tiempo, ¿sí? En latín es la palabra carpe diem, Ujú. que significa aprovecha el tiempo o redime el tiempo, utilizar bien el tiempo. ¿Sí? Y Sí. entonces nos está hablando el Señor de que este tiempo, en estos días malos, que afuera hay de todo, pero adentro también, dice, aprovecha el tiempo en lo que vale la pena. ¿Qué vale la pena para nosotros en este tiempo? Según lo que nos enseña la Escritura, en este tiempo lo que vale la pena es buscar a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros ya no vivimos por lo que vemos, que se Así es. acaba una vez nuestros ojos y nuestras funciones naturales concluyen, sino a lo que trasciende más allá, que es Ujú. esta vida que Cristo nos da a través de Él mismo para estar en ese lugar maravilloso que es la Nueva Jerusalén y que ahorita no lo vivimos físicamente, pero ya vivimos como si lo fuera, dice la Escritura, Amén, porque amén. por fe andamos, Amén, ¿no? amén. Así también está escrito. Entonces, Sí. fíjate, Efesios 5:2 dice, anden en amor, así como Ujú. también Cristo los amó. Y el amor no es otra cosa, porque así nos dice Primera de Juan capítulo 4 que el amor es Dios. Entonces, anden en Dios, ¿sí? Ujú. Sí. Como Cristo anduvo, Ujú. ¿sí? Claro. Entonces, anden en Cristo o anden en amor o anden en Dios Ujú. como Dios mismo les enseñó. Es lo que está diciendo esto aquí. Y entonces, y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como Ujú. fragante aroma. Amén. Entonces, aquí está la clave. Anden así como, ¿sí? Entonces, si andamos en amor así como Cristo, ofrenda y sacrificio en olor fragante somos. Que estamos sacrificando a Dios, precisamente esta bestia que vive en mí y es lo que ofrendamos. Acuérdate que en el tiempo del tabernáculo, bueno, Ujú. tú lo sabes perfectamente, en el tiempo del tabernáculo no se ofrendaba la carne magra. No, Lo que se ofrendaba era lo que estaba afuera, la grosura, la la grasa, grosura. Ujú. ¿sí? Entonces, si entendiéramos esto como a cada uno de nosotros, lo Ujú. magro es lo que se queda, pero a Dios hay que entonces ofrecerle en ofrenda y sacrificio toda esa grosura, Así es. todo eso que está afuera, que no es otra cosa que el ego, que el pecado que habita en mí. Así es. Y fíjate que este proverbio 18, así como porque, pues, lo leí todo obvio para poder Nada más estudiarlo. esto, Dime. nada más me quedo ya ahí Ah, para ya. terminar con Colosenses 4:5 que Sí. refuerza esto que está en la Escritura y dice: "Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo". Amén. No, lo que quería comentar es que todo Proverbios 18 nos lleva a hacer un comparativo, bueno, diferencia entre el necio y el sabio. Así es. Y entonces el sentido común, cuando nosotros lo pedimos
y ya se empieza a desarrollar en nosotros por obra del Espíritu Santo, entonces nosotros ya comenzamos a hacer esa diferencia, ¿no? Entre el necio y el sabio. Y aquí en el Proverbio 18 nos da muchos esos ejemplos. Por ejemplo, valga otra vez la La redundancia. redundancia, dice que, tenemos ejemplos en, por ejemplo, en Proverbios 24:30, que habla de diligencia y trabajo duro, que es: "Pasé por el campo de un perezoso, por el viñedo de uno que carece de sentido común". Amén. Entonces, habla de diligencia y trabajo duro. Proverbios 21:16: "La persona que se aparta del sentido común terminará en compañía de los muertos". Es decir, el que le falta tiene falta de juicio, te puede llevar a la muerte. Pero, ¿cuál juicio? El juicio del Señor, no el Así es. mío, Claro, no mi dedo, claro. ¿sí? Y luego está Proverbios 20:12: "Los oídos para oír y los ojos para ver, ambos son regalos del Señor". O sea, ¿yo qué quiero escuchar, no? ¿Y qué quiero, ver? Amén. Porque también dice la Escritura que nosotros, pues, todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Entonces, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? Para que entonces tu corazón hable de eso, ¿no? Amén. Entonces, hay que buscar también y pedir al Señor que también Él nos aconseje, porque dentro de todo esto hay como esa relación personal que debemos de tener con Dios, ¿sí? A través del Espíritu Santo, para entonces pedirle lo que nos hace falta. Es a través de la oración, a través de esa fe, ¿no? De que se están haciendo cambios en nosotros por la voluntad de Dios, no por mi voluntad. Yo Amén. entrego mi voluntad donde debe de estar, debajo del estrado De los pies de de los Cristo. pies de Amén. Cristo. Gloria a Dios. Pero entonces ahí es donde ya empieza el Señor a trabajar en mí. Y me Así empieza a es. mostrar a través de estos sentidos, yo empiezo a escuchar, yo empiezo a ver, yo empiezo a comparar porque también el sentido del alimento es ese deseo de comer la palabra de Dios. O sea, ¿qué te estás comiendo? ¿Lo del mundo o te estás comiendo lo que Dios te está regalando? Este rollo que viene de Él, escrito por Él, este alimento, ¿no? Que nos va a saciar, que nos va a llenar y que muchas veces no entendemos ese sentido de comer, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay otro que dice, nos invita también en Tesalonicenses 5:17, que nunca dejemos de orar, nunca, Amén. porque es una comunicación constante que debemos de tener con el Señor. Porque ya, no sé si en tu persona, pero cuando te alejas tantito y dejas de orar, no inventes, todo empieza a cambiar. Así Todo es. empieza así como que, ¿cómo? O sea, está bien marcado ese cambio cuando te empiezas a alejar de Dios y te empiezas a separar. Luego hay otro Tito 2:7 y dice, y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo lo que hagas refleje la integridad y la serenidad, perdón, y la seriedad de tu enseñanza. O sea, aquí es donde entra el testimonio de uno. ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos mostrando? ¿Por quién estamos dando o reflejando ese comportamiento? ¿Sí? ¿De dónde viene? Y que la demás gente empiece a buscar ese comportamiento, o sea, esa alegría, ¿cómo le llaman? Gozo. Ese gozo, porque no es un gozo natural. Es un gozo que viene del Espíritu Santo y que en todo momento, en las buenas y en las malas, como le hablamos nosotros así, se refleja. Aunque te esté doliendo el pie, estás gozosa. Aunque tengas problemas fuertísimos y estés apenas tristeando, llorando y lo que quieras, empieza ese gozo a salir y se empieza a manifestar, porque entonces el Señor está en tu vida, está en tu corazón y empieza a reflejar en tu espíritu lo que Él está haciendo.
y se hace uno, se conecta contigo por lo mismo, porque tú te estás preparando, tú estás permitiendo que Él obre a través de todo tu alma, de todo tu ser. Y es cuando ahí se manifiesta todo el poder del Señor. Y este proverbio me gustó mucho, de verdad, no le entendía. Yo decía, ¿cómo? Ah, entonces yo soy la necia. Ah, y ya no, te cae como que el chubasco de agua y dices, ah, ya entendí. Era, o sea, es para mí. Amén. Primero Así es lo para tomo yo mí, también. ¿no? Amén, gloria a Dios. Fíjate que la palabra deseo o bueno, en mis versiones dice deseo Ujú, del versículo, esto de aquí de Proverbios. En el Strong es la palabra 8378 y se transcribe como Tava, ujú, Taav, esto V y tilde en esta última A. Y viene de la 183, que es anhelo, deleite, satisfacción o encanto, ¿sí? Deseo, querer, y también viene de la 6914. Entonces, este querer es este yo quiero, yo deseo, ¿sí? Es básicamente lo que nos hace insensatos. Cuando se entrega todo eso, porque normalmente decimos, entreguemos nuestras cargas a Cristo. Y sí, entregar todo lo que nos duele, todo lo que nos preocupa, pero también es entregarle todo, todos mis deseos, todos mis quereres, todos mis anhelos. Literal, todo eso también es carga. Y entregarle sí. todo a Cristo nos hace vivir libres, porque dice que donde el Espíritu está, hay libertad. Y la Amén. libertad es eso, poder voluntariamente cederle todo lo que hay en nosotros a Cristo para que entonces Él pueda glorificarse y hacer de nosotros libres, libres para el correcto y eficaz servicio. Amén, amén. Entonces eso es maravilloso. Sí. Entonces, así, y ya para ir siguiendo, Ujú, nada más para ir dándole contexto al proverbio, porque creo que todo lo que a Dios, para gloria de su nombre, ha permitido decir en este momento, va como muy alineado con lo que sigue, a partir del versículo 8 y hasta el ujú, 17 dice, las palabras del que susurra son como bocados suaves y penetran hasta lo más profundo del ser. También el que es inteligente en su trabajo es hermano del destructor. así es. Torre fuerte, y este, uf, qué hermoso esto. Hay una alabanza que también así se llama, Ujú, y justamente habla de este proverbio, de este pasaje. Torre fuerte es el nombre del Señor, ¿no? O el nombre de Jehová, según la versión que tengamos, o el nombre de Dios. A ella corre el justo y está salvo. Los bienes del rico son su ciudad fuerte, y como un muro alto en su imaginación. ujú, ujú, Antes de la destrucción, el corazón del hombre es altivo, pero la humildad precede a la honra. Al que responde antes de escuchar, eso es insensatez y vergüenza. Entonces nos remonta a Santiago 1 inmediatamente, donde nos dice que seamos rápidos para escuchar, pero lentos para enojarnos o airarnos y hablar. ujú. ¿No? Entonces, dice aquí, el espíritu del hombre puede soportar su enfermedad, mas el espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? Solamente Cristo. El Amén. corazón del entendido adquiere conocimiento y el oído de los sabios busca conocimiento. Entonces, siempre estamos en ese Sí, constante buscar en este insondable mar de conocimiento que es la palabra de Dios. amén. Entonces, la dádiva del hombre le abre el camino y le lleva delante de los grandes. Justo parece el primero que aboga por su causa, hasta que llega a su prójimo y lo examina. Entonces, el testimonio, muchas veces desestimamos el testimonio como no me importa lo que los demás digan de mí. ¿Qué importa esto? Pero sí importa. Claro. No por el hecho de que validen nuestra fe. Eso solo lo valida Cristo a través de lo que hace y el fruto que produce en nosotros por medio del Espíritu Santo. Sin embargo, el testimonio sí es importante, no solo porque refuerza en los demás hermanos el conducir correcto,
sino porque también nos permite a nosotros, sin palabras, ¿sí? Testificar correctamente a quién servimos, a quién servimos Amén. y esto, y si estamos viviendo conforme a lo que decimos con nuestra boca. Entonces, si hay congruencia e integridad en nuestras vidas. El Así testimonio es. es importante por eso. Le sigue diciendo el proverbio y ya hasta abajo, hasta el 24, dice, la suerte pone fin a los pleitos, las suertes ponen fin a los pleitos y deciden entre los poderosos. Ni tú ni yo, lo que Dios diga. Esto, el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fuerte, y los pleitos son como cerrojos del castillo. Si hay algo que verdaderamente puede lisar una relación al punto de no volver a embonar, es un pleito constante sin deseo genuino de resolución. Así es. Entonces, Dios nos llama a ser pacificadores. Y en esa pacificación siempre debe haber cabida para el santo concilio. ¿Qué significa eso? Que en el amor de Cristo, bajo la autoridad de Cristo, conforme a lo que está en la palabra, poder resolver cualquier conflicto que como humanos pueda Ujú. surgir. Así Y eso es es. maravilloso porque hasta en ello el Señor nos brinda las herramientas necesarias. Entonces, entonces dice, del fruto de la boca del hombre se saciará su vientre, del producto de sus labios se saciará. Entonces, nos vuelve a hacer advertencia con ojo con lo que decimos, cómo lo decimos, porque Así es. de nuestra boca, dice la Escritura, no puede salir agua salada y agua dulce, ¿sí? O es agua dulce o es agua salada. Así es. Y todo radica en la forma, cómo lo decimos y con la intención con lo decimos. Ujú. Entendiendo que todo, la escritura nos llama a que hablemos para edificar. Mm. Si lo que tengo que decir no edifica, entonces probablemente no está alineado a lo que Dios quiere y entonces es necesario regresar a orar, ¿sí? Y esperar que Dios determine cómo debo decir las cosas, qué debo decir, porque el Señor en el tiempo correcto y en la forma como es, coloca las palabras adecuadas para edificar. Y perdón que te interrumpa rapidito. Y también hay que tener cuidado, porque también manipulamos la escritura a nuestra conveniencia. Hay que tener mucho cuidado, porque a veces decimos que el Señor es el que nos dijo, que el Señor muestra, que el Señor esto, que cuando tú estás enojado, que estás airada, ¿no? Y lees una escritura, no te está mostrando el Señor lo que debes de ver. Y tú empiezas a interpretarla de acuerdo a lo que tú estás sintiendo O que es necesitas. carne o necesitas, exactamente. Entonces, hay que tener ojo con eso, como dices, porque es peligroso, porque el Señor no es burlado. No, Dios no puede ser Y su burlarse, dice. palabra, acordémonos que no debe de cambiarse ni una tilde, ni una coma. Y nosotros en nuestra arrogancia, en nuestra necedad, eh, buscamos complacernos para estar como tranquilos con nuestra conciencia de lo que queremos que se haga, Es ¿no? justamente como Ujú. sabios, ¿no? En mi deseo, en mi propio Exactamente. querer. Y tienes razón, la escritura dice que Dios no puede ser burlado. Ujú. Entonces, eventualmente, y también dice la escritura que todo sale a la luz. Entonces, Amén. todo lo que nosotros hagamos sin el consentimiento de Dios, desde mi insensatez, Va. entonces, como estamos alusados por la luz de Cristo, Ujú. todo queda expuesto. Amén. Así nos enseña la escritura y sí, ciertamente el estar sometidos también involucra someter mis emociones para que siga siendo Dios el que determine mi vida. Amén. Entonces, dice también, finalmente dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que ama comerá de sus frutos. ¿Sí? Y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces también nos envía el Señor a no estar participando ni de chismes, ni de habladurías, ni de estar comiendo de ese fruto de la lengua, Sí. que es un órgano pequeño, nos enseña Santiago también, porque puede encender todo, ¿no? Entonces,
literal lo que dice la Escritura, desechar lo que no edifica o lo malo y solo Ujú. quedarnos con lo que edifica, que es palabra de Dios, Amén. ¿sí? Y ver a todos como lo que somos, humanos siendo transformados. Y en ese proceso de humanidad, el amor y la misericordia deben estar continuamente. Dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza favor de Jehová. El pobre habla suplicando, mas el rico responde con dureza. El hombre de muchos amigos llega a la destrucción, pero hay un amigo verdadero que es más apegado que un hermano, Amén. un mejor amigo. Y si buscamos ese mejor amigo en Cristo, seguramente seremos más apegados que un hermano. Fíjate, en la Nueva Traducción Viviente, ya también para cerrar, el 24 dice: "Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano". Amén. Amén. Entonces, mira, el amigo verdadero es más leal que un hermano, sin importar lo que pasa. ¿Y quién tiene ese atributo? Qué lindo. Dios, Dios, solamente. Dios. Y Dios nos enseña, Ujú. porque a través de todo, vivimos a Cristo de todo lo que pasó, pudo haber dicho, no quiero. Sí, no, Y no. sin embargo dijo, yo soy el que da la vida por ustedes, el que da la vida por un amigo. Amén. Es Entonces, nuestro mejor amigo y totalmente. lo ha manifestado todo el tiempo. Y totalmente. Y Ah, justamente sí. esta palabra de amigo en el Ujú, Strong, esto es bien bonito. Esta palabra de amigo en el Strong es la palabra ahab, ujú, A con tilde B, es la ujú. 157 y dice amigo y hay más. Dice, es una raíz primaria que significa tener afecto sexual o de otro tipo por amado, amante, amar, amigo, deleitar, enamorado, gustar, querer. Yo entiendo esto y puedo, si gustas corregirme o cualquiera de los hermanos que nos están viendo, Ujú, esto, entiendo esto como un amor profundo y sincero, ¿sí? Un amor verdadero, profundo y sincero, que trasciende a la sangre natural, así es. así como Dios nos ama. El amor que Amén. Dios nos manifiesta, el amor justo de Dios, ¿sí? Porque Ujú, también es justicia. ujú, El amor justo de Dios trasciende a la sangre. ¿Por qué? Porque si bien es cierto fuimos comprados a precio de sangre, fue por ujú. amor de sí mismo que que todos alcanzamos la dádiva de la salvación. Amén, así es. Entonces yo me quedo con eso para la gloria de Dios y no empezamos con una oración como debe ser para glorificar a Dios, pero pudiéramos terminar con una para no dejar de dar gracias a Dios por este tiempo. ¿Te gustaría orar, hermana? Sí, claro que sí. Bendito Padre, gracias Señor, porque siempre eres bueno y misericordioso. Te damos gracias por este momento, porque tu espíritu ha sido derramado en mi hermana Isabel y aquí en tu servidora, Señor, para hablar tu palabra, Señor. Que sea de edificación para aquel que escuche, Señor, este espacio en donde estamos transmitiendo continuamente, Señor, de tu palabra. Que llegue al oído que tiene que llegar, Señor, y que sea puesto en práctica, Señor, todo proverbio que se estudie aquí, toda palabra que tú nos muestres cómo mantenernos firmes en tu camino y con esa palabra, Señor, que todos los días la sigamos comiendo como alimento puro, alimento sano, Señor, y que sigamos bebiendo, Señor, de ti, solamente de ti, Señor. Limpia nuestra mente, Señor. Danos entendimiento que venga de ti, sabiduría y este conocimiento, Señor. Danos esa inteligencia para poder llevarlo a cabo, Señor, a través de estos miembros que tú nos has regalado, Señor, para ir a hablar de tu obra. Muchas gracias por todo y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias Dios por te haber. bendiga, Dios te Isabel. bendiga, hermana. Y a todos los que estén escuchándonos, Dios los bendiga. Amén, amén.